Pero eso no. y El que es tema es la Carlos Trinidad Smith, con algo el así. Eso sí universitario le he dicho, Roosevelt que no pues. puede entender, Pero yo ni que aunque le le haya pongas dicho un puente. burro, Adelante. cabeza hueca y esto Adelante, que el otro, Carlos, no, tienes la no. pregunta, Yo vamos. siempre Sí, los he vamos a A ver, dejar, respetado, ¿no? Santiago tiene la vamos a pregunta, dejar que Josué termine y Carlos. y ya ahorita le hago la pregunta. ¿Ya está Adelante. listo, señor Roosevelt, con las preguntas que le voy a hacer? Dele, adelante, dele. Bien. En la escritura leemos que Jesucristo fue bautizado y que se oyó una voz en el cielo. ¿De quién era esa voz? Ok, Roosevelt ya. era de su padre. Ya, De su ok. padre. No, Voy a la pregunta es para Roosevelt, la pregunta es para Roosevelt. voy a leerlo para ver cuántos estaban bautizando ahí. Roosevelt, la pregunta no es cuántos Ok. se estaban bautizando. La pregunta no No, es cuántos. es que La ustedes pregunta es de dicen, quién es ve, la ahí voz. estaba la Trinidad, dice. La Allí pregunta es no de quién estaba es la No, la Trinidad. voz, no. A Roosevelt. ver, un ratito, señores. Quien se está Un bautizando, ratito. La voz estaba A ver, un bautizando. ratito. quien se está bautizando allí es el Señor Jesucristo. Perfecto. Muy La bien. pregunta que te Pregunta hicieron por es la Y de voz la del quién voz. es cielo. la voz. Ajá. ¿De quién es la voz? Por eso vamos a ver. Vamos a ver de quién era la voz. ¿Puede traer la pastilla para Roosevelt? Vamos a ver de quién era la voz. Porque el que se bautizó ya sabemos. El hijo es el que se bautizó. No, pero No la- ustedes dicen que ahí estaba no la la Trinidad Trinidad. bautizándose. Dice. No. Jamás hemos dicho que la Trinidad se Usted, bautiza. como no, El usted lo hijo se dijo. bautiza. Usted El lo hijo dijo se y bautiza. siempre ese Roosevelt. mismo versículo, ustedes siempre lo recetan. Ve, dice, ahí está la Trinidad. No, el que se está bautizando es el Señor Jesucristo, no la Trinidad. Muy bien, correcto. Entonces, ¿Ok? Jesucristo era el que estaba bautizando. Después se oyó una Exacto. voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De quién era esa voz? Ok, vamos a ver de quién era. Del padre. No. A ver, un ratito. A ver. Quiero que Roosevelt me explique de quién era esa voz. Por eso, vamos a ver de quién era. ¿Ok? Voy a ver qué dice la escritura referente a eso. No, pero la escritura dice que se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi pregunta es, ¿de quién es esa voz? Ok, vamos a ver. Por eso. Dice aquí, vamos a ver. Dice, Vamos a ver. dice, Pero y ya al vimos, siguiente Roosevelt, ya día, vimos que había una al voz si- en el cielo que decía, al este es mi hijo siguiente amado, día, en quien ok, tengo complacencia. ¿De quién era esa al voz? siguiente día, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo decía, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre ¿quién? Sobre la Trinidad. ¿Quién vio descender el Espíritu? Sobre la Trinidad decía, no, ¿verdad que no dice sobre la Trinidad? Nadie dice sobre la Trinidad, sobre el Yo no te estoy preguntando eso, Roosevelt. Sobre Pero yo él. te estoy preguntando eso, Roosevelt. Roosevelt. Tanta vuelta, Ahora, Roosevelt. ok, yo no le conocía, Ya le hice esa pero pregunta, quien no lo me puede envió a responder. bautizar con agua, aquel me dijo sobre quién, Sí, vea, pero Roosevelt, yo descender no te el estoy preguntando Espíritu eso. Yo no estoy preguntando eso. y Yo estoy preguntando permanece de quién sobre es él. esa voz Ese que es se el que escuchó, que bautizará en venía del Espíritu cielo, que decía, Santo. este es mi hijo amado, Y yo le en quien vi tengo y he dado complacencia. testimonio de que este es el Hijo Carlos, de Dios. hace rato le pregunté lo mismo. Ok, No puede contestar de quién es esa voz. Claro, no puede ¿a dónde contestar. dice ahí que estaba la Trinidad? No Pero es que puede yo no estoy contestar diciendo de nada quién es con esa Era respecto a voz. la el Trinidad. Espíritu Santo que estaba Yo sobre no estoy quién diciendo nada sobre el o Espíritu quién. Santo, no estoy Entonces, diciendo nada sobre la Trinidad. Te sobre estoy quién preguntando de quién estaba era el esa Espíritu voz. Santo, ¿De quién era esa sobre voz, el señor Roosevelt? Señor
¿Se dan sobre el cuenta? Señor ¿Se dan cuenta, Jesucristo señores? estaba el Es evidente que el Espíritu señor Santo. Roosevelt no quiere ver la Ok, verdad. No No quiere, ok. puede se Si rehúsa, contestar. se usted, si rehúsa a Hace usted, ver la rato, si verdad. usted no hace cree a rato le ese pregunté lo mismo. versículo, si No usted pudo no cree a contestar. ese versículo, entonces ya no. Ya, Roosevelt, ¿En qué va a Roosevelt, has creer quedado usted? ¿En quién expuesto, cree? has ¿En quedado la expuesto, Trinidad? ¿Que existe Roosevelt, Trinidad? ya has quedado ¿En la expuesto. Trinidad? ¿En No la Trinidad puedes, va a creer no usted? puedes hablar con No la, ¿Ah? puede responder. sí, sí, Ok, sí, sí, no, ya no no le quiere aceptar respondí la verdad. quién era No que respondió lo que estaba le sobre el pregunté. Señor Bien, Jesús. señores, feliz ¿Ah? noche. Voy a apagar mi micrófono. El señor Roosevelt ¿Quién no respondió estaba lo que le sobre el pregunté. Señor Jesús? El Espíritu Santo, no No puede dice responder la Roosevelt. Trinidad, y no dice la Trinidad. No hay que Roosevelt, ser mentiroso. Roosevelt, El otra vez, Roosevelt sí, solo Espíritu sí tienes puede que Santo responder, responder. estaba sí puede sobre responder, quién? pero no quiere Sobre ¿De el responder. quién es la voz Señor que se No quiere, escuchó? no quiere Jesucristo. responder. Entonces, ¿De quién es ¿qué la voz que se quieren? ¿Qué, escuchó? qué, El qué, tema es qué? que Roosevelt no ¿En quiere Tienes que conocer la responder, quién van a Roosevelt. creer? Sí, En la Solo tienes que escritura acepta, responder de no o acepta quién la en lo es que verdad. le la dice voz un que se hombre escuchó. mentiroso? Roosevelt, ¿Mm? no, Roosevelt. ¿En quién ¿De van quién a es la creer? voz? En lo que ¿De Roosevelt le no quién dice un es quiere la hombre voz? responder. mentiroso. ¿De quién es ¿Ah? la ¿Se voz dan que se cuenta, escuchó? señores? ¿Se dan Por cuenta, eso ¿De se dan señores? cuenta que quién quién es la era el que voz? El hablaba, señor Roosevelt no ¿Quién quién era el era que el tiene que hablaba? el hablaba, valor de ¿ah? responder lo que le estoy ¿Quién preguntando. era el ¿Se que dan cuenta? hablaba o quién era Es el que estaba sobre el un Señor? viejete El amador de la mentira y del Espíritu error. Santo. Un ¿Estaba viejete quién? amador de la Sobre mentira. ¿Y la Cristo, no voz? dice sobre ¿Y la la Y la voz? Trinidad. ¿De voz, quién era la y sobre voz? lo No que le dice pregunté, ¿por qué sobre no la respondió? Trinidad, no hay ¿Y que la ser voz? ¿De quién era la voz? mentiroso, ¿De quién era no la hay que voz? ser mentiroso, ¿oyeron? ¿De ¿De quién quién era era la la Para voz, que voz, Roosevelt? manden, entonces? ¿Se dan cuenta, señores? No me respondió lo que le pregunté. parafraseando sus ¿De horrores quién era la voz, ¿Se dieron doctrinales, entonces? cuenta que él sus, no quiere sus conocer la verdad? horrores Sí, doctrinales. claro, no, no. Roosevelt, No, no Roosevelt ¿Cómo se no quiere. está les cae a las dispuesto a Por eso topas? aceptar la se No verdad. ¿Cómo puede se les descompone. cae a responder. las tapas a los Cuando No, ustedes no se tapujos? le puede hablan, responder ¿Ah? eso. No, Por Roosevelt, ya le Es tan expuse, y sencilla ya le la doctrina, voz expuse del que tú eres Padre un se pregunta. muera, viejete Solo que él no no eso. aceptas la quiere, doctrina. verdad. siendo que Responda. Se Cristo es les Dios cae a también. las Eres tapas un los Pero es que viejete que no no tapujos. acepta puede la verdad, responder nada, Roosevelt. no puede responder. No puedo No responder. respondió La, mi pregunta, señores. la ¿Se dieron pregunta fue cuenta? Así de fácil. rápido y así de fácil. Roosevelt, El Yo le hice señor esa Roosevelt no pregunta. respondió mi pregunta. Hace rato le hicimos la pregunta, la misma pregunta. No puede responder Nada esa más dio pregunta. vueltas como perro cuando no puede cagar. Vuelta, vuelta. Entonces, señores, no respondió. Recién Le pregunté hicimos sobre la la voz pregunta y salió sobre con el Daniel, Espíritu que Santo, había salió visto con quien al no sé anciano qué. de día y al otro como hijo de hombre que se acerca al anciano. Y ahí dice, se fue por la tangente. Ahí no dice Trinidad. Ah, pero ahí te dice que el Padre no es el Hijo, que vio Ah, a los dos. Lo mismo que Esteban. Ay, se hace el tonto y entonces patalea. no, sí, el viejillo miserable no acepta la verdad. No quiere, no quiere, no quiere. Se aferra al error, se aferra a la mentira, Yo se aferra a su mala interpretación de la Biblia. le leí Hechos 7:56 de Esteban y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Correcto, O correcto. sea, Esteban Ahí lo por lo vio. menos están hablando de dos personajes, ¿cierto? Pero aquí el viejete miserable de Roosevelt no quiere aceptar la verdad. Daniel Es más que... pasó lo mismo con Daniel. Está hablando de los dos, pero él no quiere aceptar, no lo quiere aceptar. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. No quiere aceptar eso. O sea, esa doctrina de la unicidad Ok, aquí tengo el tiraría por tierra versículo, la... aquí tengo el versículo a cuál se están refiriendo. Vamos a ver si fue la Trinidad la que llegó de Juan. Ay, te El Entonces viejillo. Jesús vino, entonces la Señores, Trinidad vino. no, es muy tarde Entonces para la escuchar Trinidad más vino. estupideces. Es Dijo, muy tarde para dice, escuchar las entonces estupideces de Jesús Roosevelt, no. Roosevelt. Roosevelt, Es muy tienes que tarde ser serio, entonces para Jesús Roosevelt. escuchar vino. las Roosevelt, Entonces tienes la que ser estupideces de serio. Trinidad Roosevelt. vino Feliz para que se noche a todos, bautizaran, bendiciones. para que Tienes que ser ¿A serio, dónde, Roosevelt. Roosevelt, ¿a dónde dice la Trinidad tienes ahí? que ser serio, Dice, Roosevelt. entonces Jesús vino, No, oiga bien, Roosevelt, Jesús, uno, no no. dice la Trinidad. Vino él, ¿quién? El Señor Jesús, no la Trinidad, porque la Trinidad es ella.
Y el quién Señor vino? Jesús es Él. Y el Señor Jesús ¿A es quién Él. vino? Y Él es el Dios Todopoderoso. Ok. Supongamos, Aquí dice, ¿qué dice aquí? Entonces Jesús vino. Jesús, Él, no ellos. ¿A dónde dice que llegó la Trinidad donde Juan? Miren que él no quiere conocer la ¿A verdad. dónde? ¿A No, dónde? no Ay, pues quiere, aquí no tengo el quiere. texto, que Él es el que dice la verdad. ¿Y la Yo no voz? digo nada. Yo ¿Y no la digo voz de nada. quién era, Roosevelt? Ok, ¿La voz de quién era? ok, ¿Puedes aquí responder? está. Aquí Otra está. vez la Vamos a ver pregunta, si la aquí misma pregunta, vamos a ver Roosevelt. si ¿La aquí voz de está la quién era esa Trinidad. voz que se escuchó? Ya les Roosevelt, ¿de dije, quién era vamos la a voz ver que se si escuchó? vamos a La ver voz si que está se la escuchó, ¿de Trinidad quién era la allí. voz? Ok, Solo vamos tienes a que ver si responder que la está. voz de quién A era la ver, voz que se escuchó. Es lo único que tienes porque que ustedes responder. son los que Algo se tan fácil, suponen que es la se te está Trinidad, preguntando pero algo tan ahí no fácil, pero dice no que lo es puedes la responder. Trinidad la que Y no puedes estaba allí. responderlo porque Dice Jesús se te vino. cae ¿Quién todas vino? tus mentiras, Roosevelt. La única pregunta que se te hizo y no puedes ¿Quién responder se es de quién era la bautizó? voz, de quién El era la voz que se Señor estaba escuchando, Roosevelt. Jesucristo La se voz, la voz de ya quién era la se voz que se bautizó. escuchó. ¿Quién? Eso ya lo sabemos. Jesús se Jesús. bautizó. Todos sabemos que Jesús se Jesucristo se bautizó. bautizó. Eso es No, verdad. Jesús se pero bautizó. ustedes dicen que la Nadie ha Trinidad dicho dice que la que se Trinidad, bautizó nadie ahí. ha dicho que ¿Ah? la Trinidad se bautizó. Nunca hemos Ustedes dicho lo que la Trinidad se dicen, bautizó. No se puede así. ¿De ustedes quién es con la su voz que se horror escuchó, Roosevelt? doctrinal Entonces, ¿de dicen que quién ahí es la estaba la voz que se Trinidad. escuchó? Jesús se ¿Ah? bautizó y se Ahí escuchó no una voz. dice que estaba Jesús se la Trinidad, que bautizó estaba y se escuchó Jesús, una voz. él, Jesús se uno bautizó y nada se más escuchó una estaba voz. bautizándose. Jesús se No hay bautizó que y se ser escuchó la voz. mentiroso, no hay Jesús se que ser bautizó y se mentiroso. escuchó la voz. Ustedes Jesús engañan se a los bautizó y tontos, se pero a escuchó mí la no voz. me ¿De quién era esa engañan. voz? Jesús se Ustedes, bautizó y se ustedes escuchó la voz. engañan ¿De a quién era los esa voz? tontos, Jesús se engañan ustedes, bautizó pero y a se mí escuchó la no voz. me ¿De quién era la engañan, voz? porque Roosevelt. la Biblia Jesús dice se que bautizó fue y de el quién era la Señor voz. Jesús. Ve, Roosevelt. usted mismo lo Jesús está se diciendo. bautizó y de quién era la voz. Roosevelt. Usted mismo Jesús lo se está bautizó y diciendo. de quién era la voz. Roosevelt. Jesús se bautizó y de quién era la voz que se escuchó. ¿Puedes responder? Puede responder y esa voz dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos, responda. Todos sabemos que Jesús se ¿A bautizó. dónde dice que eran 3 personas allí, Steve? Te Jesús se pregunté bautizó. por el ¿A Padre y el dónde Hijo. dice que Eso eran 3 dice Juan personas allí 14, en uno? 16. ¿A dónde Yo dice? ¿A rogaré dónde al dice Padre ahí? para que cuando me vaya mande el Ya, otro venga, ahora consolador. va por otro lado ya. Va por otro lado. Como no puede Usted explicar ese conteste de quién versículo, era la ya voz. va por otro Conteste. lado. ¿Quién es el que Conteste no de puede quién era la voz. explicar? ¿Quién es el que Ustedes no puede lo responder pueden ese versículo? explicar, ustedes Tú no no lo puedes pueden responder esa explicar, pregunta, ni tú no lo puedes responder, pueden tú no puedes analizar responder, ese ni lo puedes analizar, versículo, Roosevelt. ni lo Ese versículo pueden no lo puedes analizar. responder, ni lo puedes Primero analizar. léanlo, No lo puedes léanlo analizar y primero no y puedes después responder. lo Primero analicen, léelo, pero no Roosevelt. inventen, Pero no inventes, Roosevelt. Solo no tienes que responder. inventen. Jesús se No bautizó. anden inventando cosas que ustedes no entienden ni conocen. ¿Ya? Y se escuchó una Ahí voz lo en que el cielo. ahí dicen Esa ellos, voz, ve, ahí ¿de estaba quién la era esa voz? Trinidad, dice, ¿acaso Entonces, Dios ¿de es quién la era esa Trinidad? voz? Es ella, no, Dios ¿De es quién era la voz? ¿Por qué no puede responder el algo tan Todopoderoso es sencillo que sea Él. tan claro ¿Ya? escrito? Jesús se Imagínense. bautizó y se escuchó una voz en el cielo. ¿De quién era esa voz que se escuchó? Jesús se Pues bautizó. léalo usted, ahí dice ¿De en las quién era la escrituras voz? de quién era la voz, entonces léalo. ¿Es del Padre? A donde dice que hay, bueno, vamos a ver si es cierto ¿Está que es del claro? Padre. Vamos a ver si lo dice. Ok, perfecto. Perfecto, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A dónde dice aquí que es del Padre? Pero si es su hijo. Si No, dijo que pues, ese es mi hijo. ok, Si es ¿verdad? mi hijo, tuvo que hablar el Padre. ¿Por qué lo saca usted? ¿Por qué lo saca esto? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué lo saca usted? Porque dice El mi hijo, ese viejillo, es mi hijo. el Si dijo mi hijo es porque es el Padre. chancla, no quiere aceptar la verdad. Escuche bien lo que dice. Y hubo Pero no puede una voz responder, del Roosevelt. cielo cara que de decía, chancla. este La es pregunta mi es de hijo quién era amado, la en voz, quien verdad. tengo Roosevelt, ¿de complacencia. quién era la voz? ¿De quién era esa voz que se escuchó, ¿de Roosevelt? quién está Entonces, ¿por qué? diciendo usted ¿De que quién era? era esa voz que se escuchó ¿De quién entonces? está, ¿De quién usted era la está voz? diciendo que de Solo quién tienes que Señor era? responder Roosevelt, de quién era la explíquenos de voz. quién era la Dijo, voz. no, usted fue el que ¿Cómo le dijo, vamos a usted hacer fue el ¿De quién que era esa dijo voz? que era del Si no quieres Padre. aceptar lo que Usted dice quién la era esa dijo que voz? era palabra de del Dios, Padre. ¿de quién ¿A era la dónde A ver, voz? dice la explíquenos de quién era esa escritura que voz. era ¿De del quién era Padre? la voz? A ¿De quién ver, ¿De era quién era la la voz que se voz? ¿a escuchó? dónde dice que es del Padre? Sí, ¿a dónde ¿De dice quién la era la escritura que es voz? del Padre?
¿De quién era la voz? ¿Cómo no va a ser del Oiga bien Padre lo que si dice. este Oiga es mi bien lo hijo que Si no amado? era dice. del padre, Oiga Rubén, bien lo Acá que está dice. diciendo Amado en quien exactamente, Oiga tengo bien lo dice, que este es mi hijo. dice. complacencia. si no Oiga era Esto bien, del, dice. oiga bien, mire, escuche bien. si Y no era hubo del una padre, ¿de voz quién del era la voz cielo que entonces, decía, Roosevelt? Si no era del padre, este entonces, es ¿de mi quién era hijo esa voz que amado. se Ah, escuchó? ok. Ajá, Y hubo, sí. oiga bien, le vuelvo a repetir, y hubo una Entonces, voz si del no era la cielo, del voz del Padre, dice padre, aquí. ¿de quién ¿A era esa dónde voz? dice? ¿A dónde dice que es Si del tú dices Padre? ¿A que no dónde era dice del que fue padre, del Padre? tienes ¿A que dónde responder dice de que fue quién del era la Padre? voz. Si tú Dígame, ¿a dices que dónde no es dice del que fue padre, del tienes que Padre? decir de Vuelva a quién era repetir. esa ¿A voz, dónde dice que es del porque Padre? así no se puede. Si no era del No, padre, es que yo entonces no ¿de voy a quién era la voz? inventar lo que la Biblia no Si dice, y no eso era es lo del que hacen padre, ¿de quién era ustedes. la voz, Roosevelt? Hacen lo Si que no era hacen del padre, ustedes, entonces ¿quién era la Sí, voz? la inventan, Ajá. Biblia inventan dice algo el que ustedes Padre, no porque entienden. dice es mi hijo Eso es lo amado, Este es mi que hijo. por lo ve. Ujú, tanto es ¿Se el dan Padre. cuenta? ¿Mm? ujú. ¿Se dan Bueno, a ver, cuenta? Correcto. él tiene que decir, ¿Mm? sí, la ¿Se Biblia me dan dice que cuenta es el que Padre. ustedes no ni Dice, Ujú. es siquiera mi hijo. entienden este versículo para que lo puedan explicar? Pobre Entonces, viejillo ¿cómo se miserable. Estás ponen a Déjeme arruinado, dar explicar una Roosevelt. Trinidad? respuesta. Pues ya les dije, engañan a los tontos, Estás pero a mí no me arruinado, engañan. Roosevelt. ¿Por Estás qué? arruinado, ¿Por Roosevelt. qué? Porque me gusta escudriñar las escrituras y Está no me gusta acabado. predicar mentira, no me gusta predicar mentira. Estás Y ustedes arruinado, son los que Roosevelt. predican mentira, predican. Viejillo miserable, Porque estás arruinado. todos se lo suponen, todos se lo suponen, todos se lo suponen. Ve lo que estaba diciendo Santiago, que será la voz del Padre, dice. Ahí no dice que es la voz del Padre, no hay Sí que ser dice que es la voz del mentiroso. Padre. Sí Porque Pues dice ahí si que dice, dijera que es la este es voz es mi del la voz hijo. Padre, del dijera, Padre. porque Porque dijera, dice que esta es es mi la hijo voz amado. del Y Padre, el esto, Padre dice ahí lo en quien dijera. tengo Y hubo complacencia. una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo Correcto. complacencia. Dice ahí La voz del del Padre. Padre. Ahí Es la voz ¿A del dónde presente, Padre. dice aquí que porque es del el Padre? Es la hijo. voz del ¿A Padre, El viejo hijo dónde es el dice miserable. que hijo. del Padre? ¿A ¿Por qué dónde no, dice por que qué no del sacan de Padre este era grupo a la ese voz? viejo miserable? ¿A dónde dice que no se hagan mentirosos? Engañan a los tontos, pero a mí no me engañan. Sacan a ese No viejillo quiere miserable, conocer hombre. la escritura, él, ¿eh? No No quiere, quiere no quiere. aceptar la verdad. No lo quiere, no No quiere quiere la No lo aceptar la podemos, escritura. realidad. no lo Un podemos viejillo sacar No miserable. porque quiere. Y yo rogaré al Padre, y ahí te estás dando cuenta. Y el Padre que dice, este es mi Hijo amado. Y en Juan 14:16, ¿acaso no dice yo rogaré al Padre? ¿Acaso Correcto. Cristo? Pero aquí el A viejillo ver, miserable va a decir, no quiere, él no quiere las escrituras qué de Dios. barbaridad. No las acepta. Roosevelt, lee Hechos 7:55 y Ay, Señor, 56. por favor, si ya lo he leído miles de veces, pero ahí no dice que hay Pero no Trinidad, las hombre, entendés, no, No lo pero no entiendes, entendés no lo nada. dice entiendes, que viejo había miserable. uno, nada más, uno. Pero Esteban, Uno lleno del dice que Espíritu había allí, no Santo, dice que habían Trinidad, mentira, no hay que ser mentiroso. puesto los En ojos en el cielo, ninguna parte de las vio escrituras la se gloria de refiere a Dios Trinidad, y a Trinidad Jesús de que Dios. estaba a la Es diestra de mentira, Dios. no hay que ser mentiroso. Qué bueno que aquí creen en la Trinidad. Los que creen en la Trinidad están en lo correcto. Roosevelt Están está en lo errado. incorrecto Amén. porque Viejillo Dice, miserable. hacen a Dios como la Trinidad, como una diosa que viene de la Trinidad. La Trinidad viene del verbo ella, no él. Yo conozco en las escrituras que dice que el Señor Jesucristo es el Dios Usted no conoce nada, todopoderoso, señor Roosevelt. Usted no conoce nada. varón, un ser Usted solo se varón que es basa en el su muy mala todopoderoso, interpretación pero de las no dice escrituras. que ella, la Viejillo Trinidad, miserable. nunca Bien, dice, señores, esa es feliz una noche. palabra blasfema. Feliz noche. Roosevelt, siempre lo mira, te mismo. explico. Mira, Roosevelt. en el A ver, bautismo, Josué, ¿qué le puede decir a en el Rubio que no bautismo, quiere? No quiere imagínate aceptar la que te Biblia. estuvieran bautizando, que una persona diferente te estuviera bautizando y que otra persona diferente te llevara el Espíritu Santo. ¿Son el mismo ser o no? Es decir, si alguien más te bautiza y otra persona también te bautiza, hay tres personas, ¿verdad? ¿Son la misma persona si hay alguien más diferente a vos? No puede ¿Me responder. explico? Señores, no saquemos suposiciones nosotros humanas que ante Si la Esteban lo palabra de vio. Dios nuestras suposiciones no sirven para nada.
Esteban vio A al ver, a Hijo ver, de a Dios. ver, a ver, ¿qué me quieren Esteban dar a vio al entender ahí? Hijo ¿Qué me quieren dar a entender a la ahí? diestra de ¿A Dios. dónde dice la Biblia que en todos los aspectos que existe Trinidad? ¿A dónde dice la Biblia que existe Trinidad? A ver, demuéstrenmelo con Biblia. ¿A dónde dice la Biblia que existe Trinidad? O la Trinidad de dioses, o Dios en tres personas. ¿A dónde dice la Biblia? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre Roosevelt, y del Hijo, y del otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Amén. Ahí tienes a los tres. Pero no lo querés, bueno, te vas a tener que arreglar con Cristo. Perfecto, voy a leerlo desde el 18. Y Jesús se acercó. ¿Dónde dice la Trinidad se acercó? Y Jesús se acercó y les dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿A dónde dice que se les fue dado la Trinidad? El poder. ¿A dónde dice? Muéstrelo. ¿Quién le dio la potestad? Nada de potestad. Usted me va a mostrar ahí que En diga los cielos Trinidad y en la allí. tierra. Se la Nada, dio eso al es lo que Padre. usted me va a mostrar. ¿A dónde dice que existe Trinidad allí? ¿A dónde? Dígame, adelante. Ay, este hombre, Dios mío, es un caso perdido ya. Adelante, Josué. Voy a volver a leer el texto para que vean que así se les cae las tapas a los tapudos mentirosos. Y Jesús se acercó, no dice que la Trinidad se acercó. Y les dijo, diciendo, y les habló diciendo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿A dónde dice que fue a la Trinidad que se les fue dado el poder? ¿A dónde dice? O a las tres personas divinas de Dios que se les fue dado el poder. ¿A dónde dice? A ver, ¿a dónde dice? Muéstrenos, ¿a dónde dice? Bueno, creo que vamos a terminar esto porque es un caso perdido este señor. Aunque le lea Juan 14:16, Cristo es Dios en la tierra, en el Se cielo. dan cuenta que no pudieron mostrar, así les caigo yo las tapas a los tapudos, con Biblia les caigo las tapas a los tapudos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a mí no me van a engañar los mentirosos, a mí no me van a engañar, no me pueden engañar. ¿Por qué? Porque yo sé que son mentirosos y ya los conozco como mentirosos, con su horror doctrinal. Y este señor que sigue con el modalismo. Ok, lo voy a explicar yo. Ya esta es la quinta vez que le explico. Rupert, ¿quieres leer estos versículos conmigo? Usted me va a explicar, señora. Aquí dice Trinidad. Aquí están las tres personas. Uno tenía un nombre, el otro tenía otro nombre y el otro tenía otro nombre. Porque cada persona tiene que tener un nombre. Adelante. Bueno, leamos a Juan 8, 16, desde 16 al 18. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy mi testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Si supuestamente son la misma, son lo mismo, ¿por qué hay distinción gramatical entre ambos? Es decir, tiene esquizofrenia Jesús y le habla al Padre pensando que es el mismo, manifestado en el mismo. Eso no tiene sentido. Imagínate que me reuniera con tres personas diferentes. Yo, pongo un ejemplo. Yo con mi amigo, con mi otro amigo, ¿verdad? Y que le haga a él, y que el otro me haga a mí, y que yo le haga al otro, y que el otro me haga a él. Supongamos esto. Somos las mismas personas, los tres. Tenemos la misma cara, nos hablamos a sí mismos. ¿Ves que no tiene sentido? Ok.
Vayámonos a Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os había regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Una persona puede ser mayor que sí misma. Vayámonos del Juan 17:1-3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, dijo Jesús a su Padre. Jesús dijo a su Padre, no Jesús dijo a Jesús. La hora ha llegado, Gloria, a tu Hijo, a tu Hijo. El Padre le dice a tu Hijo, no el Padre le dice al Padre. Para que tú también, tu Hijo, no el Padre al Padre, sino el Hijo, te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que viste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo, quien has enviado. Ok, vayámonos a Hechos del 2-22. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hechos del 7-56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Jesús es igual al Padre. Entonces, porque ahí se habla como que si fuesen dos entes distintos. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra. Ok. Vámonos a 1 Corintios del 8-6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por medio del tal, cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios, del 15-28. 27-28, sí. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas de Él están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Ok, veamos 1 Timoteo del 2-5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre hombres y los hombres, y los hombres, Jesucristo, hombre. Si son las mismas personas, solo que manifestan en tres modos, ¿cómo puede ser posible? Se bautizó a sí mismo Jesús, se habla a sí mismo Jesús. A no ser que penses que Jesús tenga esquizofrenia y se habla a sí mismo, no tiene sentido. Te quedó claro, Roosevelt, que no son tres modos, sino tres personas. Aquí le dice la versión explícitamente. Roosevelt, ¿qué opinas? ¿Te quedó claro? Ya si no querés entender, ya no es problema tuyo. Tanto que hablaba, ahora qué le pasó a Roosevelt. Roosevelt, Roosevelt se descompuso Bueno, o se durmió. ¿por cuánto tiempo vamos a tocar este tema con No quiere él entender. Josué, voy a llevarla? a ver, yo te voy a explicar lo que cree. Que Cristo como hombre le estaba hablando la propia deidad que estaba en su cuerpo. Eso cree él. Pero si son solo tres modos distintos y no Bueno, pero tres personas distintas, no tendría sentido que... imagínate la deidad misma del cuerpo de Cristo. Y Daniel ya le está diciendo que el Hijo del Hombre lo ve, que se le acerca al anciano de día, y todavía lo describe. Lo mismo pasa con Esteban. Él no quiere entender que Cristo no es el Padre. Y si no empieza con el único Dios verdadero y Padre de todo, ahí habla de la deidad. No es que te hable del Padre exclusivo, habla de la deidad de Dios. Ya sabemos que Dios es uno. Deuteronomio ya te lo dijo. Pero en la deidad, Dios habla y dice el hombre ha pasado a ser como uno de nosotros. Entonces hay una pluralidad dentro de esa deidad.
Génesis 3:22. Cuando Solo que Cristo, mañana yo dibuje a una imagen, me voy a agarrar una pizarra y voy a hacer yo no va un a entender, dibujo no ilustrando. quiere, Josué, no quiere. O sea, una cosa es, bueno, que está confundido, no, él está cerrado a no aceptar la verdad. Cuando se la das y se la muestras, no la acepta. Que le haga un dibujo a una pizarrita como un niño de 5 años y que le explique que una persona, a no ser que esté loca, no se puede hablar a sí mismo. Hay varios así pensando de que Cristo le habla a la deidad, el Espíritu Divino, listo. Epa, dentro de este Espíritu, el mismo Cristo te señala que los ángeles le ven siempre el rostro a mi Padre. Y justamente tiene mucho que ver Mateo 20, o sea, 28:10 creo que es, no, 28:10 no, Mateo 18:10. Fíjate lo que está diciendo Daniel. En el libro de Daniel te está hablando que el Hijo del Hombre se acerca a ese anciano. Bueno, ese anciano tiene rostro. Y en los cielos los ángeles le ven el rostro. Pero no, ese anciano no es Cristo. Ese anciano es el Padre Celestial. Y es la voz de ese anciano que te escuchó. Tú eres mi Hijo amado. Él lo envió. Porque te está diciendo que Cristo es el enviado. Si Él no pasa de Padre a Hijo, ¿qué vas a seguir con el Espíritu Santo que es Dios? Pero siendo el otro consolador, no es el Padre, no es Jesucristo. Más de una vez le he dicho, la Virgen María dio a luz al Emanuel, a Dios con nosotros. Pero lo dio a luz a Cristo, no al Padre ni al Espíritu Santo. Yo creo que se durmió. Sí, ya. Rubén, ¿qué opinas de por qué Jesucristo le habló al Padre y por qué Jesucristo no dijo Jesús le da a Jesús y fue bautizado por Jesús? Porque dice que fue bautizado por el Padre y el Espíritu Santo, pero no dice que Jesús fue bautizado por Jesús y le va a ascendir por sobre Jesús. Tal vez así tuviese un poco de sentido del versículo. Es que ellos sostienen que el Padre y el Espíritu Santo son manifestaciones del mismo Jesús y no dice diferentes personas. Tendría que decir eso todos los versículos. Luego Jesús bautiza a Jesús, luego Jesús o el Padre bautiza al Padre y luego el Padre o el Espíritu Santo bautiza al Espíritu Santo. Tal vez así tendría un poco de sentido y todos esas citas dijeran. No vas a poder ir al cielo. ¿Cómo le vas a ver el rostro al Padre Celestial como los ángeles? Si no lo aceptas. Es que la Biblia no lo dice. ¿Y cómo lo voy a aceptar si la Biblia no lo dice? ¿Por qué voy a aceptar algo que la Biblia no lo dice? Ni el Señor Jesucristo lo dijo. El Padre y yo tres somos. No, el Padre y yo uno somos, no tres, dijo. Justamente dice yo y el Padre. No dice yo soy el Padre, yo es Cristo y el Padre es el Padre. El Padre no es Cristo, Cristo no es el Padre. Uno somos en la misma naturaleza, en la misma esencia, en la deidad espiritual. Pero Cristo no es el Padre, hermano. El que vino a hacer el sacrificio es el Hijo. No es el Padre ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el otro consolador, que se te meta bien en ese sombrero. El otro consolador, otro. A ver si esa palabra otro. Por favor. Mira lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 10. Mirad, dice Jesucristo, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo
que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, el Padre Celestial. Recuerda cuando Cristo dijo, en el cielo muchas moradas hay, voy a prepararle un lugar en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre. ¿Sabe ese Padre? Es el anciano. Y él es el Hijo del Hombre que vio Daniel, lo mismo que vio Esteban. O sea, Cristo no es el Padre y el Padre no es Cristo. Así que Mira, vas a tener yo que cuando entender, comencé a hablar son con dos él, personas divinas. yo me estuve una hora leyéndole la mitad del Nuevo Testamento y aún así se me va a entender. Bueno, si no entiende así, no quiere entender. ¿Vos cuánto llevas hablando con él? No quiere entender, o sea, esto es mucho porque es como ver, si te está mostrando algo que es blanco y al lado algo que es rojo, te das cuenta que el blanco es una cosa y el rojo es otra. Son dos colores distintos. Si no lo quiere aceptar, bueno, bendiciones y listo. A otra cosa. Está bien demostrado que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Por eso te está diciendo el testimonio de dos personas. Si yo juzgo en Juan 8, como te leyó Josué, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo solo. Lo mismo te dice en Juan 17:5. Padre, le dice Jesucristo, siendo Dios también Él. Glorifícame. ¿Con qué gloria? Con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Está hablando alguien. Ese alguien de que dijo que tenía rostro y que los ángeles le veían el rostro. Lo mismo que dijo Daniel. Claro que está el anciano. Y lo mismo que vio Esteban. El problema que él tiene es que él cree que al decir espíritu, listo, chao, no hay más nada. No puede discernir bien él. Sí, Y el quizás otro tenga problemas de controlador comprensión. es también una persona divina. Que vos no la veas no tiene nada que ver. A Cristo tampoco lo vemos ahora. Y no te olvides que cuando subió a los cielos, subió un cuerpo y lo veían como se iba, hasta que se perdió en las nubes, dice el libro de Hechos. Y no te olvides que después de resucitar, resucitó un cuerpo, no era un fantasma. Pero lo que te tiene que entrar bien, lo que sienta a la derecha del Padre Celestial. Y lo que te tiene que entrar bien, que eso es lo que vio Daniel, y eso es lo que vio Esteban. Por eso la orden de Cristo no es bautízame en mi nombre, no, en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos llegan a decir que ni siquiera hay orden. Menos mal que el bautismo es claro. Es el grave problema con esas denominaciones nacidas por hombres. Toma la Biblia, la quieren interpretar con 2, 3 textos bíblicos y ya está. Sí, no, solo leen. Tienen esta manía de solo leer un versículo aislado y ignorar el resto de la Y ya está Biblia. todo. Y ahí ya está todo para eso. Estoy hablando bajito porque me van a oír ahí. Lo triste que Roosevelt dejó de ser católico de hombre grande. Y ahí Roosevelt era católico. No, Roosevelt, ahí estás mal. Era católico y luego tiene que haber encontrado un pastor o algo unicitario, pentecostal unicitario, de la doctrina que nace en 1913, retomando la herejía de Sabello, y ahí lo zambulló en alguna tina, y ahí le dijo, ¡ay, te bautizo en el nombre de Cristo! ¡Aleluya, gloria a Dios! No me daba cuenta yo que Pedro era Sabelio, porque bautizó en el nombre de Jesucristo. Pedro era Sabelio.
Para usted, pues, pero para mí no. Porque No, pero Pedro fue para el la que abrió el realidad reino de los cielos para la casa de Yo le Israel. creo a Cristo Roosevelt. Usted no le cree a nadie, Mateo mentira, usted no le 28, cree a nadie 19. porque Ese Cristo bautismo constituyó a es en Pedro el para que él nombre fuera del el que llevara Padre el y ministerio. del Hijo No hay que y ser del mentiroso, usted Espíritu no le cree a Santo. nadie. Amén. Ustedes no le creen a Cristo, eso es mentira, porque Cristo que les dijo a los apóstoles, a ustedes les doy autoridad, no a ustedes. A ustedes les doy autoridad, le dijo a los apóstoles. Y a Pedro le asignó que él fuera el que abriera el ministerio o el reino de Dios a la casa de Israel. Y ustedes no le creen a Pedro, porque Pedro fue el que bautizó en agua en el nombre de Jesucristo a la iglesia del nuevo pacto. Y mire cómo cuestionan a Pedro ustedes. Y Y dicen que mira le cómo creen a Pedro, cuestionas son a unos Pedro, mentirosos, porque en son unos Mateo capítulo mentirosos, 28 son del unos, versículo son unos 16 mentirosos. está diciendo que desobedecieron. Bendiciones y hasta otro momento.